¿Cómo están? Tengan todos muy buenos días. En el curso de Atención en Salud Materna vamos a abordar el tema referente a la preeclampsia. La preeclampsia, que es la enfermedad hipertensiva, en otras palabras, la presión alta durante el embarazo. La preeclampsia, jóvenes, es muy frecuente durante la gestante. Hemos observado en nuestra experiencia laboral que las pacientes que hacen preeclampsia en un primer embarazo vuelven a hacer en un segundo o tercer embarazo. Por eso es muy importante la planificación preconcepcional. Preparar a la paciente antes que se embarace. De esa manera vamos a evitar algunas complicaciones que se puedan dar en la etapa concepcional. Bien, entonces hablaremos sobre este tema que es tan importante y que cuando nosotros las obstetras detectamos esta patología, inmediatamente debe ser tratada o referida al especialista, debido a que la preeclampsia causa desprendimiento prematuro de la placenta, es decir, la placenta se desprende, la paciente puede empezar a sangrar, y si la paciente pues sangra, puede venirle un sobreaborto, un parto inmaduro, un parto prematura, y esto va a afectar el bienestar, en este caso del feto y de la madre, porque una de las complicaciones de la preeclampsia es la eclampsia, donde la paciente empieza a convulsionar cuando se le sube excesivamente la presión, y eso va a conllevar a una alteración en todo su organismo, que incluso puede causar óbito fetal, es decir, que el feto se muera y que la paciente termine en UCI, muy grave por esta situación. Entonces es importante que en cada control prenatal, muy al margen que ustedes como personal técnico, ustedes hacen el triaje y toman la presión arterial, nosotros también las obstetras lo hacemos para verificar si la toma de la presión arterial ha sido correcta, ¿no? Porque a veces el personal técnico tiene hartos pacientes y no se abastece en hacer el triaje y de repente por ahí se equivoca. O en todo caso, de repente recién se están entrenando en cuanto a lo que es la presión arterial, la toma de la presión arterial, y podemos cometer ahí errores. Entonces, en el caso de la gestante, jóvenes, es muy importante evaluar bien la presión arterial por este riesgo o esta patología que puede hacer un cuadro de preeclampsia, ¿no? Y que más adelante pues va a alterar el bienestar de este feto y de esta madre. La preeclampsia, entonces, durante el embarazo. La preeclampsia es una complicación médica obstétrica del embarazo, también llamada como toxemia del embarazo, o es llamada también como toxemia gravídica. Es decir, si ustedes en una literatura lo encuentran como preeclampsia, que significa presión alta en el embarazo, o también lo pueden encontrar como toxemia del embarazo o toxemia gravídica, que es lo mismo. Y se asocia a la hipertensión inducida durante el embarazo. ¿Cuáles son las causas? Realmente no se sabe la causa exacta, ¿no? Pero dicen algunos autores que la placenta juega un papel muy importante. Los problemas vasculares también, los factores cerebrales y el sistema nervioso, la dieta y los genes, ¿no? Pero no exactamente, no podemos decir esta es la causa. Entonces, ¿qué observamos cuando una paciente tiene preeclampsia o toxemia en el embarazo, toxemia gravídica? Observamos que la paciente ha aumentado mucho de peso durante todo el embarazo. Lo normal es que aumentemos de 10 a 12 kilos.
Pero si la paciente pues está aumentando demasiado cada mes, entonces podemos sospechar de un cuadro de preeclampsia. El edema es muy importante observar. No debe haber edema en las manos, ni edema en la región suprapúbica, ni edema por encima del maleolo. El edema fisiológico, el edema normal que le decimos, debe ir a nivel del maleolo, pero si pasa por encima del maleolo, es decir, por encima de nuestro tobillo, de nuestros pies, eso va a ser un signo de edema. Valoramos la presión arterial y observamos que la presión arterial está alta. Ya sabemos cuáles son los valores de la presión arterial, ¿no? Por encima de esos valores consideramos presión alta. E incluso en las gestantes es diferente. Decimos si la sístole aumenta más de 30 milímetros de mercurio y la diástole más de 15 milímetros de mercurio, hablamos ya de presión alta en la gestante. Así de repente tenga su presión normal, la gestante. Pero si vemos y comparamos la presión inicial con la presión actual y vemos que hay una alteración, una elevación de la presión en esas medidas, entonces ya hablamos de una preeclampsia o toxemia del embarazo o toxemia gravídica. Ahí tenemos cómo debemos tomar la presión arterial durante el embarazo y cuáles vendrían a ser las complicaciones. La preeclampsia se puede convertir en una eclampsia si la madre tiene convulsiones. La preeclampsia severa puede llevar a que se presente el síndrome de Helm. Puede haber otras complicaciones graves para la madre, incluyendo problemas de sangrado, separación prematura de la placenta desde el útero antes de que el bebé nazca, desprendimiento prematuro de placenta, ruptura del hígado, accidente cerebrovascular, muerte rara vez, ¿no? Se puede dar. Y si nosotros nos referimos a la eclampsia, que ya vendría a ser una complicación de la preeclampsia, la eclampsia en griego significa brillo o resplandor súbito, presencia de convulsiones en mujeres que cruzan con una preeclampsia. No atribuirlas a ninguna otra causa. ¿Ya? Sin embargo, la preeclampsia es el estado en que se caracteriza por la presencia de hipertensión y proteinuria significativa, lo que ocurre por primera vez después de las 20 semanas de embarazo, durante el parto o el puerperio. Entonces, una complicación de la preeclampsia es la eclampsia. Ahí vemos la eclampsia, vamos a observar presión alta, vamos a observar un edema muy marcado, proteínas en orina, en sangre, y la paciente se va a sentir muy pero muy mal. ¿Cuáles son los síntomas en este caso de la eclampsia? Los síntomas de la eclampsia abarcan molestias o dolores musculares, crisis epiléptica, es decir, que la paciente empieza a convulsionar, agitación intensa, la paciente se empieza a agitar constantemente y de pronto pierde el conocimiento. ¿Ya? Es cuando ya se complica el cuadro de la preeclampsia. Que definitivamente debemos evitar que se complique este cuadro, porque va a conllevar a que pongamos en riesgo el bienestar del feto y de la gestante. Simplemente lo que tenemos que hacer, jóvenes, para verificar si la paciente tiene preeclampsia o no, es un buen control de la presión arterial. En el caso de nosotros, si las obstetras observamos que la presión está alta y trabajamos en la zona altoandina, inmediatamente, o en la zona rural, inmediatamente nosotros tenemos que administrar un antihipertensivo y referir a la paciente. En este caso administramos el nifedipino de 10 miligramos vía sublingual.
y referimos inmediatamente a la paciente y vamos en el transcurso del viaje en la ambulancia controlando los signos vitales, ¿no? En este caso, de preferencia presión arterial, y acompañamos este signo vital, que es la presión arterial, con la valoración de la frecuencia cardíaca fetal, hasta llegar al lugar donde está el ginecólogo, y el tratamiento ya lo dará el ginecólogo. Ginecólogo de igual manera va a valorar la presión arterial, va a indicar algunos exámenes como por ejemplo proteínas en orina y en sangre, y esto va a administrar, aparte del nifedipino, también sulfato de magnesio para evitar que la paciente haga un cuadro de eclampsia. La finalidad es evitar una complicación mayor, y el ginecólogo hará el seguimiento respectivo a esta paciente, y dependerá mucho de que la presión baje para que la paciente continúe su embarazo normal. En caso contrario, si el feto ya está a término, se le somete a una cesárea, ¿no? Si el feto ya está a término, es decir, ya tiene 37 semanas de gestación, ya se puede someter a una cesárea programada, y de esta manera evitamos una eclampsia. Bien, jóvenes, muchísimas gracias por su atención. Nos conectamos en la siguiente sesión. Que tengan un buen día.